Perfecto. Esto se llama Los Caminos del Silencio. Fue una presentación que realicé para el Congreso de Caminería del 2023, porque el año pasado presenté la ruta del patrimonio funerario en el Valle de Punilla. Los Caminos del Silencio era tratar de acomodarme al concepto del Congreso. El Congreso de Caminería se da solamente en Córdoba, pero ahora se está invitando a referentes de otras provincias y también de Latinoamérica y de Europa. Yo lo que hice en esa presentación fue mostrar un trazo entre el cementerio San Jerónimo y el cementerio de Villa Carlos Paz, que lo une una autopista con la ruta 38 del Valle de Punilla. La autopista desencadena justo, termina ahí en Villa Carlos Paz, y bueno, la ruta 38 es la que recorre todo el Valle de Punilla. Los caminos del silencio, porque uno cuando transita a un cementerio, lo que más tiene es esa paz, ese silencio, un lugar que invita a repensar, a meditar. Y en el cementerio San Jerónimo hay muchos espacios, mucho más con la nueva gestión que se realizó en la época de pandemia y terminó en el 2023. Lo refuncionalizaron muy bien, hicieron espacios para que uno pueda visitarlo, porque bueno, era el único lugar donde al aire libre uno podía estar con otras personas. La pandemia se vivió como en Buenos Aires, ¿no? Bastante complicado. Este es un recorrido que une la vida y la muerte en el cementerio San Jerónimo. Este es el pasillo principal, el pasillo San Jerónimo, que da nombre tanto al cementerio como a la parroquia que está al lado, es adyacente. Esta foto es preciosa, fue justo cuando ya comenzaban a estar los árboles totalmente con su floración, y al final es la parte del centro, igual ahora se los voy a mostrar en un mapa, es la parte del centro donde hay un Cristo no crucificado, sino que es un Cristo que está resucitando. Esto lo realizó el escultor Perekretz, Alejandro Perekretz, un escultor polaco que llegó a Argentina, estuvo un tiempo en Santa Fe, hizo obras en Santa Fe y después se radicó definitivamente, como otros escultores de Europa, en Córdoba. Él realizó este Cristo que tiene, todo eso son los volados, es un Cristo que pertenece al movimiento barroco, ¿no? Por eso tiene si uno lo puede ver de cerca, ve esta voladura de esa túnica. Y tiene los ojos cerrados, los brazos extendidos hacia los visitantes que ingresan por esta calle principal. Yo muchas veces a mis visitantes, a mis turistas, les explico todo el recorrido, que si en alguna oportunidad vuelven o quieren quedarse después de la visita, que vean que de cualquier ángulo del cementerio van a poder ver este Cristo. Y si no lo ven, porque están en las calles paralelas a las diagonales y las verticales que ahora vamos a ver en el mapa, van a tener que dirigirse una cuadra más y lo encuentran. Acá tenemos este Cristo central, tiene estas diagonales realizadas, en este caso, uh, lo que era el plano original se desdibuja porque todo esto pertenece a la cofradía de la Virgen del Rosario del Milagro y esta parte a a la tercera orden de los dominicos. En esta orden, para algunos que sean de Córdoba, algunos que conozcan la figura de Atilio López como sindicalista, está en esta tercera orden. Acá tenemos al Cristo, por aquí ingresamos, esto es la calle Chutro, y lo que vemos es una diferenciación de manzanas. Originalmente este cementerio tenía 4 manzanas, esta, esta y esta. Si nosotros tuviéramos una foto por Google Maps, veríamos que
esta cuadrícula, estas cuatro manzanas, están corridas en 45 grados respecto del diagrama del resto de las manzanas. ¿Por qué razón se hizo así? No lo sabemos. No hay ningún libro que aclare el por qué se colocó de esa forma. Sí sabemos que esto fue construido, en realidad diseñado a partir de 1842, se hizo todo el cerco perimetral por Fermín Manrique, que era un fiscal al cual se le encomendó realizar este cerco perimetral. Esto fue durante la gobernación de Manuel López, Manuel Quebracho López, Quebracho era su apodo, porque era una persona muy rígida, muy dura, el bastión duro de Rosas en la provincia de Córdoba. Él estuvo alrededor de 1838 hasta unos 5 años antes de la caída de Rosas, donde se refugió junto a Estanislao López en la provincia de Santa Fe, dejando en su cargo como gobernador a su hijo. Este cementerio, que es inaugurado en 1843, es consagrado bajo el nombre de San Jerónimo. Pero ¿qué ocurre con eso? Dos situaciones. La primera situación es que al ser un cementerio consagrado en el cristianismo, no se podía enterrar a nadie que no fuera cristiano entre estas cuatro manzanas que se subdividieron en cuatro y a la vez se dividieron con estas diagonales, que son las diagonales principales que tiene el cementerio. Cuando hace un rato les decía que si uno se para acá, ve el Cristo, si uno se para acá, ve el Cristo, si uno se para acá, ve el Cristo, pero si estoy aquí, no lo veo. Pero si hago una cuadra, veo al Cristo, y si hago una cuadra, veo al Cristo. Esa es la manera de ubicarnos de dónde está la salida. Porque este cementerio tiene, a usanza de las construcciones en la provincia de Córdoba, el espacio entre panteón y panteón. No están pegadas las medianeras de los panteones, sino que hay un espacio que puede oscilar entre unos 80 o unos 120 centímetros. O sea que uno tiene la posibilidad de recorrer todas estas manzanas, estas parcelas que vemos por acá, y no tener que atravesar esto para ver acá, sino poder atravesar a través de estas pequeñas parcelas que están divididas de las manzanas originales. Como les decía, esto se crea en 1843. Pero al ser cristiano, ¿qué pasa con el que no es cristiano, tiene otra fe o es directamente ateo? Que en esos tiempos, 1843, 1853, empiezan a ingresar en Argentina diferentes inmigrantes. Por una parte, por el Observatorio de Córdoba, fomentado por el presidente Domingo Faustino Sarmiento, por también la construcción de los ferrocarriles y diferentes científicos que también se radican en Córdoba. Entonces se realiza la creación de este espacio que es el llamado Cementerio de los Disidentes, Cementerio del Salvador, que ahora tiene en esta parte final la parte del cementerio de los armenios. Entonces ingresa por aquí, hay un sector que alguien no felizmente denomina estar en el limbo, no es el limbo, es un sector más nuevo, porque en esta parte, lindero a esto, hay como una especie de pirca y una puerta antigua que era el ingreso a este cementerio. Como ustedes ven, este es el pasillo central que tiene el cementerio de Salvador. No tengo fotos en les prometo hacer otro, otro taller mostrándoles cómo es el cementerio del Salvador
Y como es el cementerio San Vicente, que tiene casi el mismo tamaño que el cementerio de la Chacarita, pero que es totalmente diferente a este, porque este es todo un cementerio patrimonial. Vamos a ver en su mayor parte monumentos funerarios del tipo de panteones, va a haber algunos sepulcros, va a haber un cenotafio y ahora hay un segundo cenotafio del cual yo disiento totalmente denominarlo cenotafio, después les voy a pasar las fotos, acá no están, y varios mausoleos. No hay pocas tumbas como las que uno puede encontrar en el cementerio de Salvador, que es el cementerio de los pobres. Recién acá al final podemos encontrar algunos panteones, pero todo esto son tumbas y en algunos casos mausoleos para algunos representantes de la masonería. Este sector tiene mayor cantidad de difuntos pertenecientes a la masonería. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por los diferentes símbolos que tienen y las alusiones a las logias a las cuales pertenecían. Por aquí nosotros cruzamos por una puerta donde nos comunica el cementerio de Salvador con el cementerio San Jerónimo. Este otro sector que está delimitado acá pertenece a todos estos científicos que trabajaron en el observatorio y también por la Facultad de Ciencias, que también fue creada por Domingo Faustino Sarmiento. Todo este resto van a ser diferentes tipos de tumbas. Volviendo al San Jerónimo, el San Jerónimo vemos que de esa original construcción cuadrangular tenemos este espacio que está añadido. Esto se crea más o menos alrededor de la década del 50 y 60, donde el cementerio ya tiene una salida hasta esta calle, que es la calle Monseñor de Andrea. Acá podemos ver parte de eso que les decía, ¿no? Que el cementerio está corrido 45 grados porque esta calle sigue la cuadrícula original del barrio Alto Alberdi, donde está construido el cementerio. Nosotros si siguiéramos para acá, hacia abajo, nos encontramos con el centro de Córdoba. Si seguimos hacia la derecha de la foto, nos vamos a encontrar con el río Suquía. Si seguimos por este lado, vamos a encontrarnos a 4 cuadras con la avenida Colón, que nos va a llevar hacia la autopista que nos dirige a la localidad de Villa Carlos Paz. Esta fue la segunda, porque se estaría hablando de esta como una primera ampliación, la segunda ampliación, y todo esto que vemos aquí son las nuevas nicheras, es la última ampliación que se hizo del cementerio. Este cementerio está activo los 365 días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 17 y en verano hasta las 18. Sigue inhumando cuerpos, tanto en los diferentes panteones civiles, militares, religiosos o en las diferentes nicheras. Las nicheras van a estar en estos lados. Estos son todos nichos, estos nichos que son nichos municipales. Y esos tienen un alquiler de 5 años donde la gente puede renovarlo o, bueno, si no se paga, lamentablemente se retiran los restos y se llevan a reducción al cementerio San Vicente, donde está el osario. En este cementerio, en el cementerio del Salvador, en esta parte, hay un cinerario donde las personas pueden ir y colocar las cenizas de, de sus difuntos. No se necesita autorización previa y hay todo como un semicírculo con diferentes plaquitas en recordación de estas personas. Este es el monumento de Mariano Fragueiro, es el único monumento como sepulcro histórico que tiene el cementerio San Jerónimo. A raíz de este monumento, que en esta foto se lo ve muy lindo, lamentablemente estas dos placas que mencionaban que había sido
incluido en el año 1964 como Sepulcro Histórico Nacional, y todas las referencias que pertenecían a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos han sido robadas en el año 2023, cuando se produjo el espacio entre el término de una gestión y el comienzo de la otra en el 2024, se produjeron una gran cantidad de sustracciones de placas en el cementerio, de las cuales hay un caso por el cual yo hice una denuncia ante la Fiscalía para preservar un patrimonio que para mí me parece uno de los más importantes. Bueno, vamos a encontrar en el cementerio San Jerónimo diferentes estilos arquitectónicos. En este caso, fíjense los ramilletes de columnas que tenemos, la linterna acá arriba, y en este Mariano Fragueiro fue masón. Eso está certificado por el libro de historia de la masonería en Córdoba, no recuerdo ahora el autor, eh, donde se determina allí quiénes fueron los que participaron de la creación de la Logia 33, la Logia Piedad y Unión, que fue creada por Marcos Juárez. Marcos Juárez, hermano de Juárez Selman, Juárez Selman, presidente argentino, que tiene que renunciar en 1889 porque se produce el primer episodio de inflación en Argentina. Él va a dejar su gobierno en manos del vicepresidente, el vicepresidente es Carlos Pellegrini, de ahí que queda el nombre de Carlos Pellegrini como el capeador de tormentas, porque tiene que hacerse cargo de las deudas con Inglaterra, en esa época se le debía a Inglaterra, y con la gran cantidad de empleados públicos que se habían incorporado a la función pública, porque a partir de 1880 Argentina comienza un periodo de paz entre lo que era Buenos Aires, capital federal, y el resto de las provincias, y empezó a mirarse hacia Europa en la construcción de muchos edificios institucionales. Obviamente, también eso se va a ver reflejado en las construcciones de monumentos funerarios en el cementerio de San Jerónimo, en Recoleta, y en muchos cementerios patrimoniales de gran envergadura que tiene nuestro país. Es por eso que este es un estilo más ecléctico, tiene estas aberturas que pertenecen al neogótico. Y esto que vemos acá es una calavera con tibias que está representando de una manera muy sutil que esta persona era masón. En este caso sí era masón, está en el libro que era masón, junto con otros personajes que están en el cementerio San Jerónimo, que al ser masones no podían hacer alarde de esa condición, ya que pesaba sobre ellos la excomunión. Por lo tanto, de todos los masones que vamos a ver en el cementerio, en las fotos que yo coloqué por acá, ninguno tiene ni el compás, ni la escuadra, ningún otro símbolo masón. ¿Cómo puede ocurrir en otros cementerios de Córdoba? Que les voy a ir mostrando. Por ejemplo, en el cementerio de San Francisco, que está por la ruta 19, que nos lleva hacia Santa Fe, hay mucha simbología masónica como la que tenemos en el cementerio del Salvador. Aquí tenemos dos personajes que junto con Mariano Fragueiro le quitan el nombre al espacio donde está asentado el cementerio. Ese espacio, antes de ser Barrio Alberdi o Barrio Alto Alberdi, porque está en una parte mucho más elevada, pero adyacente a Barrio Alberdi, para algunos que sean futboleros, les comento, es el barrio donde está la cancha de fútbol de Belgrano. Se le dice ahí a los de Belgrano los piratas. Hay en el cementerio distintos referentes de este club Belgrano también. Acá lo que tenemos es el panteón, perdón por mi perro, el panteón de la familia de Rogelio Martínez. Este color rosa es casi el mismo color que tiene la Casa Radical en el centro de la ciudad de Córdoba, frente al patio Olmos. Es muy característico. Rogelio Martínez pertenecía al Partido Autonomista, después ese partido va a
sucumbir y va a dar origen a la Unión Cívica Radical, ¿sí? Dentro de este panteón están los restos de grandes personajes de la política de los radicales. Lamentablemente, les vuelvo a decir, acá lo que tenemos, vemos un montón de placas, ¿sí? De algunas tengo fotos, de otras no. Todo esto ha sido robado. Gran parte de esto ha sido robado y en la parte detrás del panteón también se han sustraído grandes placas. Dentro de la familia de los Martínez están los Nores Martínez, los creadores del dogo argentino. Es un panteón de estilo Art Nouveau, con una gran presencia de decoración en su parte de la fachada. Y acá arriba, bueno, el árbol no me deja ver, pero hay todo un conjunto escultórico con con distintas figuras en alegoría de las figuras institucionales. El que tenemos acá está en el pasillo central, en el pasillo San Jerónimo, y pertenece a la familia de Gregorio y Gavier. Los Gavier era una familia muy prestigiosa dentro de Córdoba, esas familias patricias, y acá está la esposa Florinda Allende de Gavier, ¿no? Los Allende también eran estas familias patricias que siguen teniendo gran importancia en la ciudad de Córdoba, como ocurre en grandes ciudades y como ocurre en Buenos Aires. Acá tenemos también un panteón con una factura mucho más ecléctica, tenemos unas pilastras, estas volutas que nos reflejan a los estilos clásicos, una importante puerta y estos niños tipo angelitos que se encuentran aquí, unos putis serían. Tanto este señor Gregorio Gavier, este señor Martínez y Mariano Fragueiro fueron los responsables de quitarle el nombre al barrio del pueblito de la Toma. ¿Por qué se llamaba pueblito de la Toma o pueblo de la Toma? Porque en este espacio era donde estaba la toma de agua del río Suquía para poder llevar mediante acequias agua al centro de la ciudad, al centro histórico de Córdoba. ¿Qué ocurre? Mariano Fragueiro dice, wow, qué bueno que están estos terrenos en altura, qué buenos estos terrenos que estaban en una gran extensión y le pertenecían a este pueblo de la Toma, que estaba formado por esclavizados libertos y descendientes de nativos. Algunos de ellos se habían quedado liberados de sus cargas de trabajo, los que provenían de las guerras calchaquíes. Bueno, entonces Mariano Fragueiro coloca el proyecto de expropiación de este espacio. Esa expropiación va a ser ejecutada por Gregorio Gavier más o menos alrededor de 1884, donde se van a expropiar por 2 pesos con 50 valores irrisorios a a esta comunidad que estaba en este espacio del pueblo de la Toma, los comuneros. Ahora después les voy a contar la parte de la iglesia. Estos eran descendientes comechingones, que era una de las etnias más importantes que había junto con los sanavirones en la provincia de Córdoba cuando llegan los colonizadores. Bueno, se les expropian las tierras, empiezan a venderse y este señor que mencioné, Juárez Selman y Marco Juárez, eran los juaristas, era la persona más influyente dentro de Córdoba, mucho más cuando Juárez Selman llega a la presidencia. Amigo de Roca y también después cuñado de Roca, porque las dos hermanas Funes se van a casar, una con Miguel Juárez Selman y la otra con Julio Argentino Roca. ¿Qué pasa con Rogelio Martínez? ¿Cuál es su parte de quitarle el nombre? Específicamente le quita el nombre porque él, como creador de la Bolsa de Comercio de Córdoba en 1905,
Va a ser en 1909 presidente del Consejo Deliberante y no tiene mejor idea que decir que ya que estábamos por cumplir el centenario en nuestro país mirando hacia Europa, el pueblo de la Toma para ese espacio no era acorde a la nueva mirada de ese país pujante que se necesitaba. Entonces establece que, propone, mejor dicho, que se le dé el nombre de Juan Bautista Alberdi, un prestigioso jurisconsulto, abogado argentino, creador de leyes que favorecieron la enfiteusis, el matrimonio civil, la educación. En 1910, obviamente, se sanciona esa ordenanza y se coloca el nombre de Alberdi a este espacio y se quedan sin el nombre de Pueblo Alberdi. ¿Qué pasa en estos tiempos? En la gestión que finalizó en el 2023, le dio lugar a estos pueblos, le dio lugar a la plaza que está enfrente del cementerio, muy similar a lo que tiene Recoleta, y a esa plaza se la denominó Pueblo de la Toma, como una reivindicación de ese nombre que tenía. Acá tenemos otros exponentes del Art Nouveau. Pertenecía a una familia que en 1983 vende este panteón hacia otros. Aquí había unos macetones de bronce que fueron después sustituidos por unos de material. Tenemos estos leones muy típicos entre el Art Deco y el Art Nouveau. Tienen mezcla, estamos hablando de esta mixtura. Esto es típico de una decoración Art Nouveau, pero y esto también es un símil Art Nouveau. Este sí es el de la familia Minetti, que es importante por diferentes razones. La primera, pertenecer a la familia Minetti, que en realidad su nombre era Minet, ellos venían de Francia, pero en el hotel de inmigrantes, cuando ingresan a Argentina, les colocan ahí pensando que eran italianos y bueno, queda como que ellos eran italianos, pero no, su origen era francés. Ellos van a ser una familia muy pujante, vienen con dinero, no vienen con una mano atrás y otra adelante, vienen con dinero y se desarrollan primero en Santa Fe. Ahí compran terrenos, hacen diferentes eh, explotaciones agrícolas y después se trasladan a Córdoba, donde en Córdoba van a dedicarse a diferentes áreas de la industria. Van a ser los que van a tener la fabricación del cemento, el cemento Minetti, van a ser los que van a explotar la industria azucarera, la industria aceitera. Sus depósitos iban a estar, no iban a estar, estaban frente a la estación, frente a las vías del tren. Hoy por esa parte se han refuncionalizado, se han tomado esos edificios y eso está en el barrio de General Paz. Otros se dedicaron al rubro inmobiliario y otros a la construcción. Tienen diferentes, obviamente, tienen diferentes casas, algunas en el barrio Nueva Córdoba, que es uno de los barrios más prestigiosos que tiene Córdoba, semejante a lo que sería un Recoleta en Buenos Aires. Lo que vemos es una expresión del Art Nouveau y este panteón pertenece a la ruta Art Nouveau de Argentina. Este es el segundo ángel que tenemos dentro del cementerio San Jerónimo. Este color verde es el efecto que tiene la lluvia ácida en el bronce, ¿no? Se le genera esa pátina verdosa y está representando un psicopompo donde está una mano hacia abajo, hacia la tierra, y una mano hacia arriba. Se tejen muchas historias al respecto porque esto está en un pedestal, acá, el mismo pedestal que tenemos acá. Y acá queda un espacio vacío. Mucha gente cree que había dos ángeles y que a este ángel se lo robaron, pero no es así, no es verdad.
Esto fue construido en los talleres de Santa Fe, y cuando yo les comenté que había hecho una denuncia preservando el patrimonio del cementerio San Jerónimo, fue porque a este ángel se le cortó acá parte de este brazo, ¿sí? Esto fue, bueno, se han balanceado y han hecho que esto se esté abriendo. Y mi propósito es tratar de que la parte del cementerio se proteja, porque es una obra de arte inmensa. Esto tiene una altura más o menos de 3 metros. Esto que ven acá es todo lo que no hay. Aquí estaba la foto, no la foto, la imagen de Juan Minetti, quien era uno de los que vinieron, eh, que nace aquí en Argentina. Bueno, al costado, en este costado también había placas que han sido rotas. Esta placa que, a ver si me acuerdo bien, esta que vemos acá mostraba parte de los talleres. Y bueno, y acá iba contando toda la genealogía. Hay 3 panteones Minetti dentro del cementerio San Jerónimo. Este es de la familia original. Hay otro frente del panteón de Marco Juárez, que es el del Benjamín de la familia, Bartolomé Minetti, y otro de Minetti Minuzzi, que ya son las segundas líneas de la familia. En este caso es el panteón de Dieli Crimi. Eran inmigrantes italianos que se radicaron en Dolores, en la provincia de Córdoba. El señor Crimi vino a trabajar por medio de un contrato, y al finalizar el contrato se radicó en la ciudad de Córdoba, destacándose en la parte de la construcción. Bueno, acá tenemos otros panteones. Estos es un panteón, son 3 juegos de panteones de estilo Art Nouveau. Están también dentro de la ruta Art Nouveau de Argentina. Estos eran todos amigos comerciantes y bueno, son muy similares al Origí de Milán. Nosotros en el cementerio San Jerónimo tenemos una copia del Origí de Milán. Este es un panteón de la familia Garzón, también una familia prestigiosa dentro de Córdoba, dentro del barrio San Vicente, y en una de estas placas que se han robado también estaba el nombre de Tomás Garzón, el primer presidente del Banco de la provincia de Córdoba. Antonio Rodríguez del Busto, amigo de los juaristas, juarista, es quien junto a Marco Juárez van a realizar el loteo de uno de los barrios también emblemáticos de la ciudad de Córdoba, el barrio de Alta Córdoba. Para aclarar, nosotros tenemos el barrio de San Vicente, el barrio de General Paz, como los barrios más antiguos, el barrio de Nueva Córdoba, que fue creado por Crisol, también otro inmigrante que compró esos terrenos, es el que ayuda a parquizar el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, uno de los más importantes. Después va a estar Alta Córdoba, y después de Alta Córdoba va a estar la creación de Alberdi, con la Plaza Colón, con el Colegio Carbó, el primer normal de señoritas que tiene la ciudad de Córdoba, con la Maternidad Nacional, y en ese mismo barrio tenemos el Hospital de Clínicas y el Museo de la Reforma, donde están todos los recuerdos y la documentación de la Reforma de 1918. Este es el pasillo del San Jerónimo. Este es uno de los primeros panteones que vemos en un estilo muy simple, con detalles de un neogótico. Son panteones gemelos, este con este, donde difiere el cerramiento. La abertura va a ser igual, con esos triples ángulos ojivales, y estos pináculos muy simples. Esto que vemos acá arriba corresponden a los diferentes edificios institucionales. Entonces nosotros podemos tener esta imagen hermosa y de repente en el cementerio nos aparece un edificio de este tipo. En este caso es un edificio realizado
por el lenguaje brutalista muy, muy utilizado en la ciudad de Córdoba. Acá tenemos dos exponentes, en este caso el de la familia Giraudo, es un hermoso view art, va a ser una mezcla de estilos. Estas placas que ven acá también han sido reducidas, estas de acá abajo ya no están, y de estas de acá arriba, estas ya no están. La puerta es una puerta de las que podemos ver en el cementerio de la Recoleta o en muchos cementerios de Argentina, porque son puertas de catálogo, pero estas características que tenemos acá son esas dos imágenes como de cabezas que tienen un turbante estilo egipcio. Esto se ha representado bastante en algunos panteones Art Deco. Acá el que tenemos es el del José Togo Díaz. José Díaz fue el arquitecto que crea esas fachadas de ladrillo visto, que son muy características de Córdoba. Uno en Nueva Córdoba, en este barrio que está ahí por la arteria Hipólito Yrigoyen, va a ver muchas de estas casas, muchos edificios que tienen este ladrillo visto. Esto lo hizo este arquitecto, el Togo Díaz, donde tiene un estilo ya con reminiscencias románicas. Estos vitrales son hermosos. Este panteón hoy por hoy está vacío. Un panteón vacío es un panteón vacío. No se transforma en un cenotafio porque esté vacío. Eso es una gran discusión que tengo con algunos guías al respecto, porque la definición de cenotafio dentro del diccionario de la Real Academia es monumento funerario erigido en homenaje a una persona donde sus restos no se encuentran en él. Por lo tanto, esto fue construido para una familia, la familia del Togo Díaz. Después fueron sacando, reduciendo los restos que estaban en los féretros y quedó vacío. No se sabe qué van a hacer, si lo van a vender o va a quedar ahí en el cementerio. Se están tratando algunos proyectos para ver qué se hacen con estas obras monumentales. No tiene deuda, tiene una persona que lo limpia todo el tiempo, por eso yo pude verlo por dentro, pude ver los vitrales, pero no tiene ya más restos de nadie de la familia. Es uno de los más altos del cementerio y para poder sacar estas fotos son gentileza de Lucio Greenspan, un fotógrafo que lo pueden seguir por Instagram, que me ha realizado estas fotos. Esto que vemos acá es el Panteón Minetti que les estaba comentando, y esto que vemos acá son las placas que le faltan. Eso que vemos en este costado es el Panteón de Rogelio Martínez, el que vimos hace un rato. Bueno, esto ya nos estamos yendo hacia la otra punta, eso hacia la esquina de la izquierda, cuando veamos el mapa hacia la derecha, hacia la izquierda, bueno, tenemos esto. Esto ya tiene una factura donde se utilizan los materiales de la provincia. Acá vemos parte de un crismón realizado así con la P y la X en ese costado. Pertenece también a una de las familias importantes, los Peñalosa. En este caso estamos viendo un ejemplar del Art Deco, donde tenemos un detalle realmente muy destacado de la tipografía utilizada para nombrar a la familia y esta decoración de impronta latinoamericana. Bueno, acá tenemos uno similar al que vimos de Giraudo, también tiene unas aberturas de estilo románico. A este tipo de estilos que tienen una mezcla de elementos de diferentes lenguajes se los llamó view arts, ¿no? Como bellas artes, porque no había un estilo definido. Este que vemos aquí es el de Marco Juárez, el hermano de Juárez Selman. Tiene una forma como una torre, es el único en su tipo, o sea, es absolutamente exclusivo.
Lamentablemente está en un estado muy deplorable. Acá la puerta se podía abrir, me hicieron, la gente de masonería me permitió entrar. Eh, las aberturas están rotas, por lo tanto las palomas han hecho de este espacio su hábitat y está todo lamentablemente muy, muy sucio. Marco Juárez es una de las historias que cuento dentro del cementerio, porque no todo es arquitectura, simbolismo o representantes políticos o economistas, comerciantes en el cementerio. Hay una historia que les gusta más que todos a los adolescentes cuando recibo distintos contingentes, que es cómo se concatenan diferentes personajes de nuestra historia en hechos que pueden rondar en algún chismerío político, como le digo a los chicos. ¿Qué pasó? Marco Juárez quería ser gobernador. Cuando su hermano llega a ser presidente, ve esa posibilidad mucho más cercana. Pero ¿qué ocurre? Estaba Ambrosio Olmos como gobernador, que había asumido un señor que había hecho fortuna, amigo muy personal de Julio Argentino Roca, y era quien le proveía a Roca los elementos tanto de alimentación como todos los enseres para cuando él realizó la campaña del desierto. Así fue adquiriendo en el sur de Córdoba, por la zona de Río Cuarto, muchos terrenos, amasó una gran fortuna. No necesitaba robar en ese tiempo en Córdoba siendo gobernador. Pero Marco Juárez inicia una campaña de desprestigio, la primer fake news, podríamos decirle, y le inician un juicio totalmente falso, donde no pueden probar todo lo que hablaban sobre la malversación de fondos, sobre la mala administración que había tenido Ambrosio Olmos, hasta que Ambrosio Olmos decide directamente renunciar porque, bueno, no soportaba lo que le habían hecho. Se hace una nueva votación y el karma llega en la vida porque Marco Juárez es elegido gobernador. Marco Juárez tenía un grupo paramilitar, parapolicial que se llamaba La Cadena. Él era el jefe de la policía de Córdoba y con este grupo La Cadena establecía unas grandes razzias, una gran violencia dentro de la provincia. Casi, casi muy similar a lo que podría haber hecho Manuel Quebracho López, alrededor de 1838, como les contaba. Bueno, Ambrosio Olmos se retira a Río Cuarto y Marco Juárez sigue como gobernador hasta que su hermano tiene que renunciar por lo que ya les conté. La primera inflación que se da en Argentina, bueno, lo mismo, renuncia y también se retira a Río Cuarto. Río Cuarto es una localidad muy importante dentro de la provincia de Córdoba, con una gran cantidad de hombres que fueron influyentes en la política y en la economía de Córdoba y también, obviamente, relacionados con Buenos Aires. ¿Qué pasó con Ambrosio Olmos? Acá les cuento una historia que junta Córdoba con Buenos Aires. Ambrosio Olmos era un señor ya cincuentón, viajaba a Europa y se había prendado de una niña de Buenos Aires, una niña de una familia de Alcurnia. Ella era Adelia María Arilaos o Jarilaos, como quieran decirlo. Ella es quien en Nueva Córdoba le compra al nuncio apostólico una de las mansiones que después se va a quedar el arzobispado, para que el nuncio apostólico en 1938 esté en el Congreso Cristiano. Bueno, lo cierto es, para después contarles esta historia otro día, tiene que ver con las marquesas pontificias. Este señor persigue a esta señorita, la mamá de esta señorita lo mira con buenos ojos porque la fortuna que ellos tenían
se había esfumado. El señor Arelaos se había consumido la fortuna en el juego. Por lo tanto, necesitaban un, una inyección de efectivo que no estarían teniendo. Ambrosio pagaba las estadías de la mamá con la hija en Europa hasta que al final la mamá convence a la hija para que se case con este señor Ambrosio. El matrimonio no va a durar mucho, va a durar 4 años y va a ser lo más parecido a Patricia Sosa con Media Villa porque no dormían juntos. Según la escritora Patricia Dillon, también de Río Cuarto, cuenta que ellos nunca consumaron el hecho, pero como nunca estuvimos en el cuarto de ellos, no lo podemos aseverar. Lo que sí ella investigó y lo que sí se supo es que el hermano Ernesto, el hermano de Adelia, envenena a Ambrosio, y a partir de ahí, él se hace cargo, como era la usanza a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que las mujeres no tocaban el dinero, las mujeres eran administradas en sus fortunas por el padre, el hermano, el tío, el padrino, el amigo, el cura, lo que fuere, menos ellas. Bueno, después que ocurre este asesinato, porque fue un asesinato de Ambrosio Olmos, la internan en París por un año, donde es rescatada por el hermano menor. Ella vuelve, se hace cargo de su fortuna y obviamente se imaginarán lo que pasó con el hermano. Nunca más tocó un peso de Adelia María. Adelia María entra en una locura mística donde una gran devoción a su esposo y una gran entrega de donaciones hacia la Iglesia Católica. Hay diferentes establecimientos, tanto educativos como de salud, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, que llevan el nombre de Ambrosio Olmos o Adelia María Arelaos de Olmos. Eh, Todas esas donaciones le llevan a que esta señora sea reconocida por el Vaticano, primero como condesa y después como marquesa pontificia. Dicen que, las malas lenguas, en una oportunidad, Eva Perón pidió una reunión con Adelia, donde supuestamente, por dichos de los sirvientes, fue acompañada por el general Perón para preguntarle a Adelia cómo había hecho para ser marquesa. Pero esos hechos son solamente dimes y diretes, y esta es una de las historias que yo cuento, porque esta marquesa es una de las pocas que está enterrada, en realidad no, está inhumada en la iglesia Santa Rosa de Lima, que ella misma se hace construir para colocar sus restos, primero los restos de su esposo y después los restos de ella. Eso está en la ciudad de Buenos Aires. Espero que les haya gustado la historia, después me cuentan. Seguimos. Acá tenemos, este es el monumento más antiguo que tiene el cementerio San Jerónimo. Esto es de material y esta parte de arriba es de mármol. Lo raro es, o hay una sepultura abajo y esto lo colocaron arriba, o esto es una usanza que también está en la provincia de Córdoba, que es enterrar los féretros de pie. Eso está en Villanueva y en San Pedro, dos localidades de Villa Carlos Paz, donde hay tumbas hacia arriba y se sabe que están los féretros en forma vertical. Esto es de 1848, el cementerio San Jerónimo se crea en 1843. Este es un panteón muy pequeñito, está al lado del que vimos de Giraudo, el que yo les hablaba del Vivarts. Lo interesante es esta lápida que tenemos acá, que está escrita en letra gótica, en letra cursiva, distintas tipografías de la época, y este es de 1872. Y arriba la nueva familia, ya con una tipografía más nueva y con difuntos más recientes. Esto entendería que se abre por acá. Es muy pequeñito, debe tener un metro de ancho, de profundidad. Y acá de alto deben ser 2 metros, no es mucho más. Está está otro en el pasillo del San Jerónimo y hay otro casi llegando aquí.
Acá tenemos la comparativa entre el ángel de Minetti, que es de hierro, y el ángel de Rita Huarcalde, que por mucho tiempo se pensó que era el ángel de María Teresa Torres Gil de Tejada. ¿Por qué? Porque había una plaquita acá que sus amigas le dedicaban este mausoleo a ella. Con el tiempo, un guía de la ciudad de Córdoba, Ariel Bustos, un prestigioso guía al cual admiro profundamente, alguien se acercó y le dijo que no, que estaba equivocado, que este era este, el ángel hecho para Rita Huarcalde. ¿Cuál es la historia? También es una de las historias que la municipalidad utiliza para fomentar el aspecto macabro, tenebroso, paranormal dentro del cementerio, del cual yo obviamente no adhiero, porque hay mucha historia para contar en vez de contar esa parte de la gran maldición desde el más allá hacia este pobre hombre. Lo cierto es que de los estudios genealógicos, de los libros que mencionan esto, más o menos la historia sería así. Rita Huarcalde se casa con un señor. Este señor no llegan al año de matrimonio que ella fallece. Ahí comienzan las grandes elucubraciones y leyendas, porque dicen que en un libro, en el libro Bamba, dice que ella fallece en la noche de bodas. La Municipalidad de Córdoba, la parte de la Dirección de Turismo, asegura que ella muere dando a luz una niña. No hay ningún registro de nada, ni siquiera en los registros genealógicos hay la existencia de una niña. Bueno, después cuentan que el esposo va a Europa a buscar al escultor Tadolini. Tadolini es un escultor excelente. Los que nos siguen en los talleres deben haber escuchado al hermano Richard cuando hablaba del Cementerio Presbítero Maestro sobre la obra de Tadolini, lo que está en el Cementerio Presbítero Maestro y en Europa de Tadolini. Bueno, acá tenemos nosotros una obra de Tadolini en el Cementerio San Jerónimo, que son 5 generaciones de escultores. Bueno, esto está en un pedestal, todo esto es de mármol de Carrara, esto es una especie de féretro y bueno, tenemos un ángel. Este ángel tiene esta mirada que si nosotros nos ponemos acá, tiene una mirada no muy agradable. Según la Dirección de Turismo de Córdoba, dice que este ángel es a imagen y semejanza de la señora Rosario Argüello. Yo digo que no. Esto es un sepulcro, un mausoleo donde toda esta planta debe tener esto como 4 metros por 4 metros y se ingresa por la parte de atrás en una abertura con doble puerta de hierro. Lo cierto es que este señor va a encargar el ángel, regresa con la bebé, según la Dirección de Turismo de Córdoba, la bebé muere de alta mar y después cuando le traen el ángel, él va a enterrar en este espacio a la madre Rosario y a su niña. Va a pasar el tiempo, según la Dirección de Turismo de Córdoba, una de las guías tiene este relato de decir que, como todo hombre, este hombre, la promesa de amor eterno que le hizo a Rita en el momento de morir, no la cumple, y ahí viene la historia de la venganza, y que se casa a los 6 meses con María Teresa, la que contamos. Según el tiempo, también sigue la Dirección de Turismo diciendo, María Teresa decide sacar los restos de Rosario y la nena y quedar en este espacio. Pero eso vuelvo a repetir, es todo dimes y diretes al respecto. Lo cierto es que es otro de los ángeles más visitados en el cementerio San Jerónimo. Tenemos más, pero estos son los más representativos. Por acá tenemos, este es un ejemplo de un panteón que está en el mismo corredor que nos lleva a ver los panteones de Minetti y de Rogelio Martínez, que siempre está en este estado de impecabilidad. Hay otro monumento igual realizado en hormigón armado y de color gris.
Esto nos lleva a deducir que son panteones de catálogo. Hay diversos catálogos que se pueden conseguir que se hacían se vendían en Buenos Aires. ¿Y esto por qué se los muestro? Porque esto me duele el alma cada vez que voy al cementerio San Jerónimo. Es una expresión de vitrales artesanales. Acá vemos un Cristo, los vidrios están pintados, lamentablemente nadie se ocupa ni del vitral ni del panteón. Esto es lo que yo quiero preservar. ¿Por qué lo muestro? ¿Por qué cuento? ¿Por qué hablo? Porque quiero preservar estas obras de arte. Esto se pierde y se pierde el arte. Fíjense qué hermosura, lamentablemente, bueno, quedaban unos espacios acá y han sido destruidos. Esto es parte de lo que les mostraba del primer monumento del cementerio San Jerónimo, que muchos hablan que por él, por tener las tibias, las antorchas hacia abajo, la sala de pelícano es masonería, y no, no podemos saber si este señor era masón o no. Lo más probable es que se hayan utilizado elementos de arte funerario para decorar este mausoleo. Este ya se los había mostrado. Esto es parte de uno de los vitrales que tiene el cementerio San Jerónimo y este es el panteón de Diodoro Roca, el creador el precursor de la reforma de 1918. Esto está dentro de un panteón, es parte de esos ángeles que les comenté que hay bastante, y esta estrellita está hablando de la aureola de los ángeles. Bueno, acá otro de los vitrales, otra de las puertas, este es el panteón de Bersini, es un panteón de estilo Art Deco. Y acá, este es un monumento del cementerio del Salvador que yo les contaba que tenían eh, simbología masónica. En este caso es un gran maestre que se simboliza con la escuadra arriba y esto es el símbolo de Pitágoras. Acá lo tenemos, el escrito en inglés. Este es el costado del ángel, del Cristo que yo les comentaba, ven que está separado de la cruz y ahí, espero que lo puedan percibir, se ven los ojos, los párpados caídos, los párpados en ensoñación, como recién despertando. Y bueno, y estos son distintos elementos de arte funerario que tenemos en el cementerio. Este es un estilo mucho más neoclasicista. Stabio es una de las familias con constructoras importantes. Lo que tenemos detrás es la tercera orden franciscana. Esto también está en la misma calle donde nos lleva hacia el Panteón de Minetti. Arturo de Mevas, un político muy importante dentro de la ciudad de Córdoba, también tiene un panteón con un estilo mucho más clásico. Eh, Esto seguimos con un neoclásicos, una cruz. Hay una gran variedad de cruces en el cementerio San Jerónimo, una cruz latina con el círculo solar. Eh, Realmente es muy interesante ir. Esto es una representación, un monumento importante, que es una copia de la capilla de Grefulí, que está, la primera capilla que se hace en el cementerio del Père Lachaise. Todo esto dicho por el arquitecto Rebaque, un reconocido arquitecto que también ha dado curso en Europa. Bueno, acá tenemos otro panteón, este es un panteón de estilo Art Deco, fue realizado por Jaime Roca, ahora también es un panteón vacío. Estos son parte de las naranjas terriblemente amargas que tiene el cementerio y de los pocos frutales que han quedado en el cementerio. Acá estoy yo, en época de pandemia, por eso estamos con el barbijo, y con Miyu, una gatita que siempre me acompañaba en las visitas al cementerio. Bueno, esto es lo que tenemos acá, les había contado al inicio, que era un recorrido del cementerio San Jerónimo hacia el cementerio de Villa Carlos Paz. Fíjense que los panteones en su mayor parte van a ser de estilo Art Deco, mucho más sencillos en sus materiales, mucho más sencillos en la simbología. En este tenemos una cruz inclinada, la cruz del momento de la pasión, con un Cristo justamente llevándola. En este caso tenemos una de las puertas más
vistas también en el cementerio San Jerónimo y con esta abertura ojival que se repite en varios cementerios del Valle de Punilla y del sur de Córdoba. ¿Qué tenemos de interesante en el cementerio Beata Madre María del Tránsito, Cabanilla de Jesús Sacramentados? Esta es el nombre largo que le ha otorgado la ordenanza de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Es un cementerio que tiene una capilla ecuménica que todavía no ha sido estrenada. Se ha construido, es hermosa, pero no fue estrenada. Está para este lado. ¿Qué es lo que vemos? Esto es el monumento funerario al Mayor Casado. El Mayor Casado fueron encontrados sus restos 20 años después de la gesta de Malvinas y el gobierno británico se puso en contacto con el gobierno nacional para hacer llegar a sus deudos, para hacer una prueba de ADN y ver de quién eran estos restos. Bueno, se determinó que era el Mayor Casado y bueno, después los restos se trajeron a la ciudad de Villa Carlos Paz. Lo que tenemos acá es una tumba. Hay un sector hacia la derecha con muchos panteones y hay un sector hacia la izquierda con estas tumbas y algunos panteones en el resto. Esta pertenece a Jaime Press. Jaime Press fue un mentalista que revolucionó Villa Carlos Paz con diversos contingentes que venían en colectivos llenos para hacerse atender por él, para que él les determinara qué afección tenían. Esto ha sido muy común en Argentina, no sé si en el resto de Latinoamérica también, pero bueno, Argentina ha tenido a Pancho Sierra, a la Madre María y Jaime Press en Villa Carlos Paz, y en el centro de Córdoba también ha tenido un personaje que la Dirección de Turismo de Córdoba le da eh, mucha repercusión. Y lo que tenemos acá es el cementerio, es la expresión del Hachico en la ciudad más bella que tiene Córdoba en cuanto a todo lo que nos ofrece turísticamente, espectáculo. Bueno, es la ciudad estrella y la que desde Carlos Paz te podés mover a cualquier lado dentro de la provincia. Este es Capitán. ¿Cuál es la historia de Capitán? Hubo un señor que le regaló un perro a su hijo. El perro lo adopta este señor como su dueño. Si bien jugaba con su hijo, la figura de este señor es la que el perro reconoce como su amo. Este señor lamentablemente fallece, eh, es enterrado en el cementerio de Villa Carlos Paz en un nicho y a los 6 meses de que este señor falleció, el perro desaparece. Pasa el tiempo y la familia va a visitar a su ser querido y se encuentran que está el perro ahí. Bueno, ahí se enteran de la historia. El perro había llegado a ese lugar hambriento, sucio, y la gente, las floristas, los empleados del cementerio empiezan a darle de comer, lo dejan estar. Bueno, ¿qué hacía Capitán? Capitán iba y paseaba como todos los perros que andan sueltos en Carlos Paz, por los alrededores, pero a las 6 de la tarde, cuando iban a cerrar el cementerio, él se iba al panteón donde estaba su dueño y se quedaba al pie del nicho durmiendo. Así fue que la Sociedad Protectora de Animales en Villa Carlos Paz se hace cargo de la atención de este animalito que ya no era un bebito, era ya un perrito adulto. El perrito empieza a tener distintas afecciones hasta que finalmente muere. Como fue un perro muy reconocido, se juntan fondos entre los vecinos, entre los que conocían la historia y la Sociedad Protectora de Animales, hasta que realizan el pedido ante el Consejo Deliberante de una parcela de 1,5 metros por 1,5 metros, donde se levanta ese pedestal para colocar esta estatua de Capitán, que es una estatua de bronce. Así que, como elementos destacados del cementerio de Villa Carlos Paz, tenemos un héroe de Malvinas, tenemos un señor mentalista que revolucionó esta incipiente ciudad turística que iba a los programas de Chimentos, a los programas de Susana Jiménez, esto más o menos entre la década del 60, 70, y nuestro propio Hachiko en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Para los que no saben, de Hachiko hay una película
japonesa, y hay una película con Richard Gere que cuentan la historia del verdadero, de Hachiko, que fue un perro que acompañó a su dueño cada vez que se iba en el tren y lo esperaba del tren para volver a la casa juntos. Cuando el dueño fallece, el perro espera la llegada de su dueño en ese tren, y todos los que estaban alrededor de la plaza donde él se quedaba, invierno, verano, lluvia, frío, viento, él esperaba a su dueño hasta que, bueno, lamentablemente falleció. Y como en Villa Carlos Paz, los vecinos, los que conocían la historia, le hicieron una estatua a Hachiko. Estos son partes de las revistas. Cuando yo comencé la revista en el 2022, empecé una serie que era de ángeles. Los que no la tienen me la pueden pedir por medio de la revista Patrimonio Funerario Grupo en el Facebook.